Hola, ¿cómo están? Bueno, les voy a dejar un cuento del libro de Alejandra Camilla, La paciencia del agua sobre cada piedra. Y nada, las invito a que puedan hacerse un té, un mate, un cafecito y sentarse a, a practicar este hábito de la escucha consciente y en presencia. También las invito a que hagan unas respiraciones profundas para armar ese espacio de quietud porque el hábito de escuchar un cuento o de sentarnos a leer o, o de escuchar un podcast también que nos pueda parecer interesante, que nos invite a ir por otros circuitos neuronales y salir de los lugares conocidos, es una invitación a poner en reposo el plano mental, a abrirnos al plano de las sensaciones, porque eso nos va llevando a un estado de presencia que es el que buscamos nutrir, regar o fomentar en lo cotidiano. Así que, bueno, les invito a esta pausa creativa para disfrutar del cuento y que se den un momento para ustedes mismas. Lugares buenos. Soy vieja, dije, y di un paso hacia atrás, tal vez para que el chico me viera mejor. No puedo. El chico levantó el cachorro con las dos manos y me extendió los brazos hacia mí. Dele, señora, es el último. No podría cuidarlo, dije y me di vuelta. Es el último, seguía diciendo el chico a mi espalda. Es el último. Sí, si yo hubiera agarrado el perro, habría sido el último, pensé. ¿Cuánto vive un perro? ¿10, 12, 15 años? Me alejé pensando que yo no iba a vivir tanto. Mis padres habían comprado una casa de fin de semana. O debería decir que mi padre había comprado para mi madre esa casa. Él la había traído del campo a vivir en Buenos Aires y ella le había pedido verde. Así lo dijo y mi padre, que había aprendido a hablar español en Japón y para quien verde no era más que un color, entendió. Íbamos los fines de semana. Durante la semana cuidaban la casa y el parque una pareja de caseros. Ellos me regalaron mi primer perro, Capitán. Yo tenía 6 años y revolcarme en el pasto con Capitán era la mejor sensación que había conocido hasta entonces, o de la que tengo memoria. El diccionario dice de perro, mamífero, carnívoro, doméstico, y también dice persona despreciable. Nada de eso se parece a Capitán. Él era una especie de lugar. Busco en el diccionario y de lugar dice espacio ocupado o que puede ser ocupado por un cuerpo cualquiera. Y también tiempo, ocasión, oportunidad. Sí, Capitán era un lugar. Allí yo podía estar. Tal vez debería decir estar a salvo, porque en esa época empecé a ir al colegio. Los otros chicos decían que yo era china, y eso un día mereció un castigo. En mi memoria llamo a aquel día el fusilamiento, porque me pusieron contra la pared del patio e hicieron una larga fila frente a mí. Cada chico pasaba y decía cuál iba a ser su castigo. No te voy a invitar a mi cumpleaños. No voy a jugar con vos. No te voy a prestar mis lápices. No vas a conocer mi casa. No te voy a hablar. Uno me escupió. Pasaron todos, uno por uno, y de pie, perdón, pasaron todos, uno y uno por uno los escuché de pie sin decir nada contra la pared. No levanté los brazos como el fusilado de Goya. Los dejé a los costados y miré al frente a cada uno de los que pasaban. Sentía que así debía hacerlo, en ese momento para resguardar algo último en mí. Tampoco dije nada en casa.
pero esa noche tuve convulsiones y me llevaron a la guardia de la clínica. No recuerdo nada de eso. Me lo contó mi madre años más tarde. Unos días después hubo una reunión en el colegio y algunos padres pidieron disculpas a los míos. La pregunta que ellos hicieron era si debían o no cambiarme de colegio, huir o lidiar con aquello. Decidieron que aprendiera a lidiar. Lidiar. Creo que los toros de las corridas se llaman de lidia. ¿Será por eso? ¿Por qué lidiar con algo es pararse frente a él y esperar con elegancia que te embista? Aún recuerdo el patio y las aulas y los ruidos de los juegos ajenos. Pero cada semana tenía un fin, y tenía capitán y el olor dulce de su pelo y sus ojos y sus saltos de alegría, y esa especie de sonrisa con la boca siempre abierta, la lengua rosa y húmeda. Después de capitán vino ceniza. Tenía algo de loba gris con el lomo un poco más oscuro, el hocico puntiagudo, la cabeza siempre gacha, con miedo, los ojos miraban desde abajo, aún a mí, que era pequeña. No me la regaló nadie. La vi en el campo de enfrente, asomando apenas las orejas entre el pasto alto. Le hablé y me miró. Me senté en la tierra y ella también se sentó. Recuerdo que estuve hablando un rato largo. Mis padres recuerdan que pasé horas ahí. A mí lo que me sorprende es que la perra también. Fue la primera vez que sentí algo enteramente mío. Ella no se acercaba a nadie más, ni a mis padres, ni a mis hermanos. Tampoco entraba a la casa ni al quincho. Tuve la sensación de que algo le había pasado antes. Yo hacía que oliera mi mano antes de tocarla y luego la acariciaba muy despacio para que no se asustara. Era una perra triste y para estar con ella yo debía aceptar su tristeza aunque no supiera de dónde venía y sin querer transformarla en otra cosa. A veces íbamos al campo de enfrente, ahí donde la había encontrado, y escondidas en el pasto alto, agachadas, asomándose apenas, mirábamos a mis padres y mis hermanos, mi casa, mis hamacas. Desde ese lugar todo se veía diferente. Era el lugar del que no pertenece, un lugar enorme. Un día Ceniza dejó de venir y no volví a verla. Yo tenía 11 años y creo que fue la primera vez que entró en mi cabeza la idea de la muerte como algo posible. Después vino Polo. Guardo una foto de él grande, enmarcada. Estaba tomada desde abajo y él mira lejos. Parece ser héroe de una película. Me la regaló su paseador, porque era la época en que mi cabeza llamó fácil. Teníamos una casa enorme, con anchas escaleras de mármol y gente que se ocupaba de hacer cosas como cocinar, pasear al perro, arreglar las plantas, darnos clases, planchar, coser. En ese entonces, ser japonesa había pasado a ser una especie de deshonra, perdón, había pasado de ser una especie de deshonra a ser una ventaja. Me había vuelto exótica, y lo que antes había valido castigos, ahora parecía ser bueno. No entendí nunca el mecanismo ni pude escapar de él. Me vestía siempre de negro y llevaba a Apolo conmigo a donde fuera. Dormía conmigo cuando era cachorro y siguió haciéndolo hasta que yo me caí de la cama. Era enorme, parecía un oso, negro, de pelo largo y muy celoso. Mordió a varios de mis novios. A veces iba conmigo a la facultad y me esperaba atado afuera. Cuando íbamos a pasar el fin de semana a la casa de campo, yo no lo ataba y él andaba suelto. Una noche habíamos ido al pueblo y cuando regresábamos por una calle oscura de tierra, vi a tres hombres que caminaban hacia mí. Tenían aspecto de haber tomado.
Agarré a Polo del collar y caminé, llevándolo muy cerca de mí, con fuerza. Fingí seguridad y casi no ver a los hombres. Cuando nos cruzamos, uno de ellos dijo negro, y Polo se soltó de mi mano y saltó hacia él, moviendo la cola. El hombre lo acarició. ¿Se conocen? Dije. ¿Con el negro? Dijo, claro, le hizo negritos a mi perra. Tenía cachorros negros por todo el barrio. Algunos fines de semana íbamos a la casa de la playa. Polo corría a las gaviotas y cuando los pescadores dejaban restos de pescado, él se revolcaba encima y después venía a mí, hediondo y orgulloso. Si yo buscaba almejas, él caminaba a mi lado. Después me mudé y no pude llevarlo conmigo. Iba a estar todo el día solo mientras yo trabajaba. No estaba acostumbrado a eso. Lo dejé en casa de mis padres y los fines de semana iba a verlo. Vivió 17 años. Los últimos, cuando me veía, trataba de saltar, de hacer eso que hacíamos cuando era joven. Parado sobre dos patas, ponía una de las delanteras sobre el hueso de mi cadera y así nos quedábamos en una especie de abrazo casi humano. Al final, él casi no podía saltar. Lo intentaba con fuerza, pero su perro enorme apenas, pero su cuerpo enorme apenas se despegaba del piso unos centímetros. Entonces yo bajaba y me quedaba echada con él en el pasto o en el piso, como dos perros. El pelo se le había puesto blanco en el hocico. Cuando murió, lo llevé en el baúl del auto a la casa del campo. Necesité ayuda de tres vecinos para subirlo, envuelto en una manta de cuadros azules. Quería enterrarlo en aquella casa, pero mis hermanos me pidieron que no lo hiciera en ese momento. Habían venido de visita con sus hijos. Mi padre, que era muy amigo de Polo, había hecho ya un pozo en un lugar que a Polo le gustaba especialmente. Papá, le dije, no quieren que lo hagamos ahora porque están los chicos. ¿Por qué? Dijo mi padre. Porque no quieren que pregunten ni tener que explicarles. Ahí le dije. ¿Explicar? ¿Qué cosa? Dijo mi padre. La muerte, dije. Y a mi padre riendo dijo, ¿ellos pueden explicar la muerte? Planté flores rojas en ese lugar, pero no sobrevivieron. Después vino Ran. Fue cuando ser japonesa se volvió una explicación para mí. Si no encajaba en donde estaba, era porque pertenecía a otro lugar. Lo que descubrí fue que ese lugar existía, y fui como el marinero que en el carajo, en la punta oscilante del mástil, con el telescopio en la mano, grita tierra. Ram era japonés. Lo adopté con Manuel y pronto quedé embarazada. Cuando Manuel y yo nos separamos, no hubo ni una pregunta al respecto. Ram se iba conmigo. Mi hijo aprendió a caminar con una mano sobre su lomo. No ladraba, no hacía nada que yo pudiera describir como una forma de comunicación o una acción particular, pero pocas veces me sentí tan querida. Tampoco puedo hablar de su mirada. Tenía los ojos casi cerrados, de tan rasgados y muy oscuros, como esos pozos en los que no se puede ver el fondo. Yo trabajaba muchísimo y era poco el tiempo que podía pasar en casa. Cuando era chica, mi padre viajaba a Europa por trabajo. Mi madre le pedía que le trajera, en lugar de perfumes, algo que se llamaba extractos. Venían en botellitas muy pequeñas, en hermosas cajas, en general, una dentro de otra, como mamushkas. Mi madre me explicó que era una especie de perfume concentrado y que en una sola gota bastaba para perfumarse. Así eran los momentos con mi hijo y Ran. Íbamos los tres a la casa de campo o a la casa de la playa. En verano nadábamos, en invierno hacíamos fuego. Había un nogal y mi hijo juntaba nueces con mi madre. Plantaba árboles con mi padre y Ran acompañaba cada paso con una gentileza, con un modo tan suave y paciente que los demás parecíamos bruscos o torpes. Tenía la cola enroscada hacia arriba, las patas negras, el pelo blanco con el lomo atigrado, pero nada de eso sirve, tampoco para explicar algo muy dulce que había en cada uno de sus gestos. Mi hijo ha olvidado esos días. No puede recordarlos, como quien no alcanza un instante en el que ha guardado algo, algo que sigue estando. Los días perfectos que mi hijo no recuerda
Le dan la calma, solidez que tiene él para hacer todas las cosas, aunque no lo sepa. Cuando Ran envejeció, se enfermaba cada vez que mi hijo y yo nos íbamos de vacaciones. El último año propusimos un pequeño viaje y solo nos fuimos un par de días antes de que él comenzara las clases. Al regresar, Ran había empeorado y no podía tenerse en pie. Para salir, yo le sostenía la cadera con un arnés. Me lastimé la espalda y como si se tratara de un traspaso, esperé que eso lo aliviara, pero la magia no ocurrió. Yo le pedía que se mejorara para poder jugar con mi hijo, para poder pasear juntos, y él me escuchaba, como me había escuchado siempre, y obedecía. Una noche que se sentía muy mal, le dije al oído, ya está, Ram, podés ir. Dio un suspiro y dejó de ser. Yo nunca había visto morir nada, nada que amara. Está en mi jardín y a veces me siento ahí con él. Después vino Reina, con mi madre que estaba enferma. Me tocó a mí cuidarla. Yo vestía y desvestía cada día a mi madre, le preparaba la comida, le daba de comer, la bañaba, le leía, y todo ese tiempo Reina me mordía. Me mordía los tobillos, las pantorrillas, y estaba descalza, y si estaba descalza los pies. Ponía la cabeza de costado para poder morder mis pies flacos. Una noche mi madre lloraba y decía cosas inentendibles. Yo intentaba buscar la medicación, darle un vaso de agua, no llorar, consolarla. Y Reina no dejaba de morderme los tobillos. Se aferraba a ese espacio angosto debajo de los huesos que sobresalen. Aún tengo las marcas. No se me iban a ir nunca, porque llegaba hasta mis huesos con sus pequeños dientes furiosos. Creo que hubiera seguido escarbando en mi carne hasta lo blanco de mis huesos si hubiera podido. Solo eso la detuvo, no poder llegar más lejos. Era la incomprensión que sentía frente a ella que no podía sentir otra cosa, aún con los tobillos sangrando. No podía entender cómo mi madre, que era dulce y amable, podía tener una perra así. Se parecía a un castigo, pero era mi madre quien la había elegido, criado y conservado. Por las noches a veces yo dormía e intentaba comprenderla. ¿Por qué me atacaba así si yo estaba haciendo algo bueno, cuidando a quien ella quería? No había una cuestión territorial en disputa, estaba en mi casa. Yo ensayaba respuestas que se iban volviendo cada vez más disparatadas, como si Reina y sus agresiones hubieran logrado correr el eje de mis ideas. Nunca le grité, no la llevé al jardín, no la maltraté. Una vez vino mi amigo Jaime, que es alto y corpulento y le quita el peso dramático a todas las cosas, y cuando vio lo que hacía, la tomó rápidamente con una mano y la puso sobre la heladera. Por ser alto y fuerte o decidido, pudo hacerlo. Reina muda, miraba hacia abajo desde el borde. Yo sentí alivio. Después se fueron las dos. No tuve más perros. No quise, no pude. Hoy a la mañana, cuando iba al vivero, en la esquina estaba el chico con una caja de cartón. Se lo doy, señora, me dijo cuando me acerqué a ver. Un cachorro mestizo negro y marrón. Soy vieja, le dije y me alejé. No podría cuidarlo. Él dijo que era el último, y ya habían llevado a sus hermanos. Después di la vuelta y volví. No puedo ni cargarlo, pero me sigue. Siento la fuerza de lo que está comenzando. Un lugar bueno. Bueno, espero que hayan disfrutado de este relato, del cuento Lugares Buenos, del libro La paciencia del agua sobre cada piedra de Alejandra Camilla, que se caracteriza en este libro, creo también, de atravesar la historia, todos en este caso, a través de los perros, vivencias, emociones y toda la sensibilidad que tiene esta autora. Bueno, les mando un beso enorme
Les agradezco, por supuesto, que se suscriban al canal de YouTube Club Mirada Sensible, que compartan estos audios, que dejen sus comentarios para ayudarme a difundir y seguir sembrando lecturas que entibian nuestros corazones. Les mando un beso enorme y gracias por estar siempre ahí.